Saludos, bendiciones. Gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de conectarnos por este lado, por este canal, por esta plataforma. Vamos a tomar lápiz y cuaderno para seguir estudiando este tópico que llevamos ya en los videos anteriores. Este es el número 4. Estamos estudiando la temática detectando el espíritu religioso, su operación y su naturaleza. Y en el video anterior quedamos que íbamos a seguir esta temática explicando por qué este espíritu sigue o quiere siempre subirnos. Por supuesto que por andamiajes equivocados, subirnos el ego, la prepotencia, o subirnos o querernos llevar a Dios, pero por caminos equivocados. Quería también puntualizar que en el vídeo anterior decíamos que había más de 1000 tendencias, pues el número exacto son 7000 y tantas expresiones de la religión a nivel global en todo el planeta. Más de 7000 y tantas, 7400, 7500. Entonces es para tener una idea de cómo trabaja minuciosamente. No nos estamos enfrentando a cualquier espíritu. Es un espíritu que ha tenido a lo largo de la historia diferentes expresiones en las diferentes épocas de la visión panorámica que ha tenido el Señor con relación a la obra redentora del hombre a través de la historia. Ok, entramos en materia. Entonces, ese espíritu siempre va a querer subirnos a una dimensión donde el padre de mentiras, o sea, quien lo gobierna él, que en este caso es Luzbel, Lucifer, Satanás, como usted le quiera dar el término, donde estuvo en un tiempo con nuestro Señor o con Jehová de los ejércitos, pero siempre con la estrategia, o va a tratar de subirnos con una estrategia equivocada, errada, divorciada de los principios eternos. Por ejemplo, va a querer que tú seas o que yo sea el primero en todas las cosas. Eso suena bien y está bien, pero según el vocablo, según el orden primario o el orden original, Dios en el reino no se trabaja de ser el primero, en el reino se trabaja con la visión del uno, el uno con él. 17:21 de Juan dice, pero para que todos sean uno. Acuérdense que venimos estudiando en estos vídeos pasados es detectando el espíritu de religión o religioso. Con esta comparación, con este paralelismo que vamos llevando, lo estamos dejando expuesto, lo estamos dejando al descubierto, cómo trabaja el diseño original y cómo trabaja el espíritu religioso. El espíritu religioso te va siempre a incitar que seas el número uno, el primero. Mientras que en el reino es el uno con él, todos en el uno, todos en Cristo. 17:21 de Juan, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ese es el diseño, esa es la muestra. Entonces, Él va a promover que tú seas el primera, la congregación que sea, te va a querer o inducir que seas el primero en la organización, que sea la congregación tuya la más nombrada. Te busca poner un nombre, te busca buscar, o sea, por los caminos, por los atajos, por los caminos verdes, por los caminos incorrectos. Promueve el individualismo. Queremos un crecimiento puro en nuestras congregaciones, nuestros líderes, nombramos nada más nuestro liderazgo, nuestros pastores, son los que manejan, son los que tienen la verdad absoluta. O sea, eso, cuando se maneja ese vocabulario, mis hermanos, estamos caminando en este terreno que no nos favorece nosotros como cuerpo, como iglesia de Cristo. Entonces, mientras que Efesios 4:16 dice, en quien todo el cuerpo, bien concertado, unidos entre sí, todas las coyunturas se van ayudando mutuamente según la actividad propia de cada miembro, según la actividad propia que cada miembro, o sea, estamos hablando de una complejidad, de una diversidad, que cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor, edificándonos, pluralidad. Dios no es el Dios de la singularidad, Él trabaja en la pluralidad, en la diversidad. Entonces, esta es otra manera de cómo nosotros podemos
detectarlo. Anda buscando ese espíritu, te pone, cuando no caminamos en la luz de la palabra, anda buscando o te pone a buscar un reconocimiento, que te reconozcan la obra. A ti no te importa si estás trabajando para Dios, no sé cómo, pero buscas un reconocimiento de hombre. Génesis capítulo 4, la parte B de ese verso dice, y hagámonos un nombre, hablando de Babilonia, la torre de Babel, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hagámonos un nombre. Andamos buscando popularismo, andamos buscando prestigio, andamos buscando la aprobación humana, andamos buscando un reconocimiento de nuestras organizaciones, de nuestro pastor, de nuestros líderes. Entonces, de esa manera nosotros estamos dejando al descubierto cómo opera este espíritu. Si usted está siendo tocado ahí, bueno, Dios, por eso no hay ningún problema. Dios te da la oportunidad de que lo resistamos con el diseño original. Él tiene que huir. Él huirá. Vosotros lo resistimos o nosotros lo resistimos con la palabra, y dice la Escritura que Él va a huir de nosotros. Resistir. ¿Ok? Y lo resistimos es con la palabra. Vamos a hablar rápidamente de dos cuadros naturales donde Luzbel estuvo allá arriba. El primer cuadro que vemos es un cuadro natural con el príncipe de Tiro, que aparece en Ezequiel capítulo 28, verso 16. Aquí está hablando de un tipo, hace una analogía, hace un cuadro natural para que entendamos de dónde estuvo este padre de mentiras, o antes de ser lanzado desde arriba. Él estuvo con nuestro Dios. Dice 28, 16 de Ezequiel: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste llenos de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé. ¿Ve? Él estuvo allá, él sabe lo que es caminar en principios, él sabe lo que es caminar en integridad. Él va a golpear duro la integridad, que nosotros nos corrompamos. Si alguna cosa quiere él hacerle a esta generación es que nos corrompamos, porque una generación que se corrompe no va a gobernar. Para nosotros poder gobernar tenemos que ser una generación incorruptible, que no nos corrompamos, y la única manera de mantenernos sin corrompernos es en la palabra, en el diseño original. Entonces, por causa de las multitudes y de sus contrataciones, fuiste fuiste llenos de iniquidad y pecaste, y fuiste echado del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Mire que no tenía cualquier cargo allá arriba, era el querubín protector del reino. Él sabe enredar esto, él sabe entretejer, él sabe confundir, él sabe mantenernos ocupados en lo que no fuimos, a lo que no fuimos llamados. Él sabe mezcolar, él sabe trabajar con cortinas de humo, él sabe enredarnos, él sabe esconderse. Por eso es importante que conozcamos esto. O usted ya lo conoce, pero que lo pongamos en práctica, porque la temática o lo que Dios quiere de nosotros no es tanto que conozcamos, sino que vivenciemos la palabra. ¿Okay? Entonces, en Isaías capítulo 14, verso 13, también tenemos otro cuadro natural, pero con el rey de Babilonia. En este caso dice: tú que decías en tu corazón, subiré, subiré en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, dice el 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Siempre con un anhelo de subir, porque él fue arrojado. Por eso es que él va a buscar las diferentes formas, pero equivocadas, ya hemos dicho, para que nosotros subamos a Dios. Por eso que hablábamos en los primeros videos que cualquier sacrificio humano, cualquier obra humana que tú quieras hacer para allegarse a Dios, pues estamos caminando en este terreno de este espíritu, porque aquí todo es por gracia en este nuevo pacto. Okay. Entonces, para corroborar esto que estoy hablando, de lo que es buscar un nombre, estas cosas, habla Génesis, estamos en capítulo 11 de Génesis, versos 4, y dice: y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo.
todo el tiempo con un anhelo de subir. Por eso es que es muy peligroso cuando no manejamos esto, ¿quién te está subiendo? ¿Quién es el que te está subiendo a ti? ¿Quién te está elevando? Muy peligroso. Tenemos que preguntarnos quién nos está elevando. Porque a ti no tiene que elevarte nadie, a ti no tiene que subirte nadie. Tú estás en lugares celestiales, tú estás al lado de Cristo en lugares celestiales. Si a ti te tratan de subir el ego, a ti te tratan de alabar, ojo, porque a nadie te tiene que subir nada a ti, tú ya estás arriba. Desde arriba tienes una mejor visión panorámica ante todas las cosas. Tú estás al lado con Cristo, al lado del Padre con Cristo. Amén. Ok. Cuando Caín fue rechazado, mire esto, para continuar avanzando. Cuando Caín fue rechazado por Dios, o cualquier persona en la religiosidad es rechazada por lo que Dios ya estableció, ¿qué es lo que Dios ya estableció? Lo que venimos estudiando. Nadie se puede acercar por obras humanas, nadie se puede acercar por méritos propios. Todas las habilidades o todas las competencias vienen del Padre. Todo nos lo da Él, todo Él ya hizo, Él ya trazó el camino, nosotros caminamos, Él dijo, yo soy el camino, nosotros caminamos por ese camino. Nosotros no manejamos ninguna verdad, manejamos su verdad, Él es la verdad. Nosotros no tenemos ninguna verdad, Él es la verdad, caminamos en su verdad. Entonces, todas estas personas que son rechazadas por lo que ya Dios estableció, se frustran, porque Dios no le va a recibir, así como no le recibió la ofrenda a Caín, mientras que sí recibió la de Abel. Dios no va a recibir o no va a aceptar este tipo de personas. Acuérdense que Él dice que Él subirá, Él le dirá Él ve desde lejos al altivo y manda a pasar al humilde. Él recibe al humilde de corazón, al que opta por el camino del redentivo de la sangre, por la gracia, a ese sí recibe. Entonces, cuando estas personas que caminan en religión se sienten rechazadas, entonces comienzan una influencia o a incitar a las personas, provocándolos a perseguir a aquellos que hemos aceptado el camino de la sangre, o el camino de la gracia en este caso, o el camino del favor de Dios. Y esta influencia fue la que operó en Caín. Cuando Caín invita a Abel al campo, operó en esta influencia. En la religión había entrado, el espíritu había comandado en él. Acuérdense que para el tiempo de Caín no había el Espíritu Santo residido en la humanidad. Acuérdense que el Espíritu Santo viene a residir en el hombre luego del evento que ocurrió en la cruz del Calvario. Antes era de una manera intermitente el Espíritu Santo en todo el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento. Ok, entonces esa influencia operó en Caín y eso fue lo que hizo asesinar a su hermano Abel. Esto es muy delicado. Esto es muy importante que lo manejemos con claridad, con objetividad. Y que lo practiquemos, que lo vivenciemos, que lo hagamos carne, que lo hagamos vida en nuestras vidas, para caminar en el diseño original. Ok, entonces esta misma influencia fue la que operó en Caín, cuando mató a Abel. Entonces todas las personas que persiguen a sus hermanos en este tiempo, de una forma u otra, en comentarios, en sano, en crítica, en levantándole falsos testimonios, juicios a priori, están caminando en este mismo terreno. Todas las personas que para este tiempo, ¿cuántas personas hay que persiguen a este tipo de hermanos? Los hermanos que ya se rodó el velo y sabemos que no podemos acercarnos por nuestros propios méritos ni con nuestras propias fuerzas. Entonces somos perseguidos cuando manejamos este tipo de palabras, porque no es por usted, sino que es el espíritu de religiosidad, o el mismo espíritu de religión que persiguió a Cristo, el que persiguió a Abel, es el mismo que hoy opera y persigue a estos hermanos que han apostado o que caminan a través de la sangre o del favor de Cristo, que es la gracia en este tiempo. Entonces tengamos presente eso. Toda esta gente van a levantar falsos testimonios, van a ir contra ti porque tú estás reconociendo la soberanía de Dios y que tú no sabes que tú no te puedes acercar porque todos caímos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, y para volvernos a acercar a Él fue por la obra vicaria de Cristo en la cruz. Entonces ahí vemos la importancia de conocer esto. Okay. Entonces, cuando
caminamos en este terreno, o cuando se camina en este terreno del rechazo, estamos caminando en el mismo camino de Caín y el mismo camino de Saúl. Saúl cuando persiguió a David. Entonces, Saúl, ¿qué representa Saúl? Saúl odió a David porque Saúl era la descendencia de Caín. Saúl odiaba a David por una fuerza mayor, pero era que Saúl, en este caso, era descendencia de Caín. David representaba a aquellos, el perseguido en este caso David, representaba a aquellos que tienen el corazón conforme a Dios, como lo dice la Escritura. Eso es lo que representa David, que hoy hay mucha gente que tiene el corazón conforme a Dios. ¿Y qué representa Saúl? Saúl representa a aquellos que han sido rechazados y que han sido reprobados por el modelo que él estableció, no por fuerza, no por tracción humana, sino a través de su gracia. Entonces, los que son rechazados persiguen, todos los Saúles persiguen a los Davides en este tiempo. Ok, tengamos muy bien en cuenta eso. Entonces, nosotros tenemos que hacer una diferencia acá. Así como Saúl representa a aquellos que han sido rechazados y que han sido reprobados por el modelo de Dios que estableció, y por envidia, por celo, entran en competencia. Una cosa que, miren lo que destila aquí, el término que sale acá. Competencia. En el reino no se compite. En el reino se complementa. Uno complementa al otro. Nosotros somos la extensión del ministerio de Cristo. Nosotros complementamos. La iglesia complementa al ministerio de Cristo. La iglesia hoy está complementando el ministerio de Cristo. Nosotros nos complementamos en el reino. No competimos. Por eso es que Jesús dijo, antes de ir a la cruz del Calvario, en el Antiguo Testamento, porque Jesús estuvo en el Antiguo Pacto, pues Jesús caminó en la ley. Jesús, ¿dónde nace la gracia? Una vez que Él va a la cruz, y en esa obra vicaria nace el periodo de la gracia. De la cruz hacia atrás, todo es ley, es Antiguo Pacto. O sea, en otras palabras, entendamos esto hoy. Por eso es que es bueno anotar. Jesús caminó en el Antiguo Pacto. Una cosa es hablar de Jesús en el Antiguo Pacto, que vino a cumplir la ley, por eso que Él no abrogó la ley, vino a cumplir la ley. Y otra cosa es de hablar del Cristo resucitado, y Él fue el que, por darle un término, inauguró el nuevo pacto, que es el pacto eterno. Tenemos que entender estas cositas. Entonces, en el reino no competimos, nosotros nos complementamos, somos como una red. Una cosa nos lleva a la otra. Si el Ministerio de Educación, para graduar a un alumno, lo lleva 18 años, 5 en la primaria, 5 en la secundaria, o 6, 6, 6. Si caminan una carrera técnica, 6 en la primaria, 6 en la secundaria y 6 en la universidad. Aunque hay periodos que se acortaron, pero está entre esos, 15, 16, 18 años, 15, 16, 17, 18 años, para usted adquirir un cartón universitario. Usted no escuchó un solo profesor, usted escuchó varios profesores. Esto dándonos a entender, si esto aplica en el Ministerio de Educación, ¿cuánto más aquí en lo natural? ¿Cuánto más en lo espiritual? Por eso Dios trabajó con un equipo. Por eso Jesús. Porque Jesús lo hubiese hecho todo solo. Él era Dios, 100% hombre, 100% Dios, en esa unión hipostática. Él buscó un equipo, 12 personas, sus 12 discípulos, porque trabaja en la diversidad, como estábamos hablando al principio, al comienzo de esto. No hay individualismo. No es que yo soy el de la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. Yo he comparado la verdad de Dios, la verdad absoluta de Dios, fragmentada en sus diversas gracias. Cada uno de nosotros portamos una cuota de solución para esta tierra. Por eso usted y yo nos necesitamos. Cada uno de nosotros nos necesitamos, porque uno complementa al otro. Como el Ministerio de Educación usa para graduar a un estudiante. Un profesor enseña una cosa, una cátedra, otro profesor enseña otra cátedra. Igual. Entonces, tenemos que tener esa mentalidad de cuerpo, que nos necesitamos.
Ahí esa gente hoy caminan en el individualismo, en la competencia. Creen que solo tienen la razón. Y mientras que en el reino trabaja de una manera o en la diversidad. Escuche esto, esta S que aparece, es bueno que usted tenga esta nota. Esta S que aparece al final de las palabras en Efesios 4:11, donde dice, Él llamó a unos pastores, otros evangelistas, a otros apóstoles, a otros profetas. Esa S al final significa diferentes tipos de gracia. O sea que no va a haber un solo tipo de apóstol, o no va a ser un solo tipo o un solo modelo para un pastor. No hay un solo tipo de pastor, diferentes tipos de pastores. Que en otro tópico o en otro tema que vamos a subir, pues vamos a hablar de lo que es de estas gracias, la manifestación de estas gracias. O la manifestación de las gracias desde la perspectiva eterna, es el título de esa enseñanza. Diferentes tipos de pastores. ¿Por qué? Diferentes tipos de pastores. No es un solo modelo. Porque es Cristo a través del pastor. Es Cristo pastoreando a través del pastor. Es la gracia. La gracia del pastor es quien Dios llamó, es una ventana para él mostrarse. Quien se muestra es Cristo a través del instrumento, que en este caso estamos hablando de la gracia del pastor. Entonces, esa S trabaja de diversidad. No trabaja en el reino, no se trabaja individualmente. Si no, Dios no busca un equipo, si no, Dios no busca atrás. Cuando el suegro de Moisés, Jetro, le dice, no, usted no puede trabajar acá porque ya creció esto, hay mucha gente, te vas a reventar, en otras palabras. Búscate unas personas adecuadas, idóneas, y imparta tu espíritu sobre ellos y ellos te van a ayudar. Equipo. Trabaja la diversidad. Entonces seguimos. Los Saúles persiguen a los Davides porque esta es la herencia maldita de la semilla espiritual de Caín. Esas persecuciones internas que hay en las congregaciones, que hay en las confederaciones, que hay en unas persecuciones sin sentido que hay en las denominaciones. Eso es religión a la máxima expresión. Así de sencillo. ¿Por qué tienes que estar persiguiendo a alguien? Tú tienes que estar manifestando a Cristo. Usted tiene que estar sembrando la semilla que portas, el semen, la semilla celestial, la divina. Tú portas a Cristo. Esa es la que tiene que estar implantando a esta generación. Entonces no sembrando la semilla, esta bendita o esta maldita semilla espiritual de Caín. Entonces la semilla espiritual de Caín produce gente que nace de la carne. Tienes que saber eso. Cristo se lo dijo a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso son palabras de Jesús. Cuando Jesús estaba acá en esta tierra. De hecho, el falso profeta que se va a levantar en esta nueva, que estamos en víspera de esta introducción de este nuevo orden mundial. Eso es otro tema de qué hablar. Este falso profeta que habla capítulo 13 del libro de Apocalipsis va a ser el líder que se va a levantar y que va a gobernar el mundo, según capítulo 13 de Apocalipsis, es un líder religioso. Entonces, hermanos, no vayamos a creer que estamos hablando de cualquier espíritu. Estamos hablando de un espíritu que va a gobernar el mundo, el siglo, este mundo, a través del príncipe de este siglo. Entonces ese va a ser el líder más grande de la historia, va a ser un líder religioso. Nunca se han cometido tantos crímenes más grandes de la historia, nunca se han cometido tantos crímenes más grandes de la historia, sino en el nombre de la religión. Si no, vaya a ser el ejemplo la época de la Inquisición. ¿Okay? Entonces, tengamos muy en cuenta que esto suena como inocente, esta enseñanza, pero tienes que darle el peso, tienes que darle la dirección, tienes que trazar esto correctamente. Dios nos está alertando que estamos siendo succionados por un espíritu religioso que está trabajando con un diseño falso y lo está introduciendo en el cuerpo y lo está usando como un virus. Que ustedes que manejan y manejamos la tecnología, ustedes saben lo que es un virus en un equipo de tecnología. Desconfigura
Pues eso es lo que está haciendo el espíritu religioso, desconfigura, trata de desconfigurar, que ya lo ha hecho. Lo hablamos en un video pasado, dijimos que Zacarías, por causa de caminar en religión, que es una expresión de la religiosidad, invalidó la palabra. Y explicamos por qué la invalidó, no porque la religión tenga mucho más poder o supremacía sobre la palabra. Eso lo explicamos en los videos anteriores, no nos vamos a parar ahí. Pablo en Génesis capítulo 4, verso 29, dice: pero como entonces los que habían nacido según la carne perseguían a los que habían nacido según el Espíritu. Escuchen lo que habla Pablo en el capítulo 4, verso 29 del libro de Gálatas. Pero como entonces el que había nacido, esto es cuestión de nacimiento, de portar una naturaleza, según los que habían nacido según la carne, perseguían. Yo le aseguro que un hombre nacido del Espíritu nunca va a perseguir a una persona que ha nacido de la carne. Es lo contrario. El diseño es así. Es como dice acá en la Escritura. Los según la carne perseguían a los que habían nacido según el Espíritu. Así también ahora, dice Pablo, para este tiempo, o para el tiempo que él estuvo acá en la tierra. Ok, entonces vamos ya a ir cerrando las ideas porque queremos concretar o ir cerrando ideas. Entonces, ¿cómo lo estamos detectando? ¿Cómo venimos hablando en los vídeos pasados? ¿Cómo lo dejamos expuesto a la luz de la palabra? Este espíritu que trabaja en paralelismo, siempre hay que conocer el diseño original para nosotros separarlos del diseño, el real con el falso o el verdadero. Ok, entonces lo primero que hablábamos en los videos pasados, donde él iba a atacar, era en la relación que teníamos con el Padre. Como hablábamos de Corintios 11:3, que temo que como la serpiente engañó a Adán y a Eva, así que seamos nosotros engañados por los sentidos. Eso fue lo que hablamos. Lo primero que te va el enemigo a querer engañar o entrar es en la relación. Entonces aquí Gálatas, o Pablo en Gálatas, expone que son los que son nacidos en la carne y los que son nacidos en el Espíritu. Entonces la pregunta que viene es: ¿cómo evidenciamos o cómo sabemos nosotros que hemos nacido de nuevo? Para cerrar este video y dejar ya las partes puntuales para el siguiente que viene, que lo subiremos a la brevedad. Entonces Pablo dice que la evidencia lo tenemos en la primera carta de Juan, la primera carta de Juan, de que hemos pasado de que no somos hijos nacidos de la carne, sino que somos nacidos del Espíritu, o sea, que hemos pasado de muerte a vida. Lo primero que la evidencia es que usted va a tener y que usted tiene sentido de pertenencia, usted se siente hijo, es que usted ama a nuestros hermanos, amamos a nuestros hermanos. Hay un amor sobrenatural que es la esencia de Dios en nosotros, es la expresión de Dios a través de nosotros, en esencia, que es el amor, su amor, o el amor ágape. Entonces ahí, primera de Juan, capítulo 2, verso 9 al 11, dice: así que esta es la luz. Capítulo 2, del 9 al 11 de la primera carta de Juan. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz. O sea, una de las bromas que vamos a mostrar es que primero que permanecemos en luz y segundo que amamos al hermano. Amamos. Ese es uno de los indicativos para que usted tenga paz. Si usted siente ese amor por su hermano, usted es nacido del Espíritu. Ok, pero este amor genuino que dice aquí la palabra. Entonces, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y el que no, y en él no hay tropiezo, o sea, el que permanece en luz. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, no han nacido de nuevo. Entonces, tengamos cuidado. Uno de los elementos, por eso es lo importante del nuevo nacimiento. Si usted ha nacido de nuevo, naciste en el Espíritu y por ende eres de los hijos del Espíritu, de los que habla Gálatas aquí. Y ese es el primer indicativo de que andamos en el diseño original. Mis santos, ha sido un honor estar con ustedes y creo firmemente que en el próximo video, Dios mediante, terminamos esta serie. Ahí vamos a decir las 4 o 5 partes, cómo opera y su naturaleza
su naturaleza. Quiera Dios que esta palabra traiga luz, traiga mucha tranquilidad, porque sabemos que los que Dios permite que estemos acá conectados por esta plataforma, pues Dios, el Espíritu Santo, le va a dar testimonio a su espíritu de que tú eres hijo y que no eres de los nacidos de la carne, sino eres nacido del Espíritu. Y el que somos nacidos del Espíritu, pues andamos en luz y no aborrecemos a nuestros hermanos. Y es un indicativo de lo que ya hemos pasado de muerte a vida. Mis santos, bendiciones. Un honor haberlos tenido por este canal, y que Dios traiga luz, como ya dijimos, ilumine lo que ya reveló en su santa palabra. Bendiciones.